con el doctor Fernando Waltzil. Él es médico veterinario zootecnista por la UAM, con maestría en Ciencias de la Salud en Fauna Silvestre por la Universidad de Londres, así como también es médico veterinario zootecnista certificado en Medicina Veterinaria y Zootecnia de Fauna Silvestre por el Consejo Nacional de Ciencias en Medicina Veterinaria y Zootecnia, el CONCERVET. Además, es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es el director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre. Y pues bien, el doctor Waltzil nos hablará sobre la nueva normalidad en los zoológicos. Asimismo, quisiera invitarlos a las próximas conferencias de este ciclo, que es los coronavirus de importancia veterinaria en animales silvestres bajo cuidado humano en los zoológicos, por la maestra en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Mariela Teresa Díaz Negrete. Asimismo, en el mes de octubre hablaremos sobre la importancia de la diversidad de dietas frente a una contingencia. La sesión constará de la plática justamente del doctor Fernando, y al término de la misma tendremos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales daremos prioridad, dado que esta es una actividad extracurricular dirigida hacia alumnos de licenciatura. Daremos esa prioridad a las preguntas de los alumnos. Bueno, doctor Fernando, le dejo los micrófonos y también la pantalla para que nos haga su presentación. Bien. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y el foro. Para nosotros es muy importante difundir pues la información que se genera a través de la labor con la fauna silvestre, y sobre todo ahorita en estas condiciones que nos han obligado a cambiar la forma de trabajar, sobre todo como académico, pues tenemos que empezar a usar estas nuevas plataformas. Ya tenemos algunos meses dando clases en línea, pero siempre hay que ir aprendiendo muchas las técnicas de las diferentes plataformas para lograr el objetivo. Para muchos de nosotros que llevamos muchos años de dar clases presenciales, pues nos ha costado trabajo, ¿no? Hacer conferencias y clases en línea, porque no tenemos ahí enfrente a nuestros alumnos, al auditorio, pero bueno, estamos aprendiendo mucho todos de esta contingencia. Voy a compartir la presentación. Y espero que ahí ya se esté viendo. Cualquier cosa, por favor, los organizadores ahí en la UNAM me avisan si algo se deja de ver o escuchar. Claro que sí, podemos ver bien la presentación sin problema. Perfecto. Bien, como siempre, esto es trabajo de equipo. Le agradezco a los quienes participaron en esta presentación, la doctora Valeria Aguilar Sánchez, también académica de la UNAM y colaboradora, directora de Operación Científica y Técnica de los Zoológicos de la Ciudad de México, y al doctor Rafael Tinajero Ayala, director de Conservación y Bienestar Animal en los Zoológicos de la Ciudad de México. Todo esto es trabajo de equipo, todo lo que hacemos todos los días. Para darle contexto a la manera en que trabajamos, pues en la Ciudad de México hay 3 zoológicos dentro de una dirección general de zoológicos y conservación de la fauna silvestre de la SEDEMA, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y adicionalmente a esos 3 espacios, las 2 direcciones que les mencionaba, de Operación Científica y Técnica y Conservación y Bienestar Animal, que elaboran con su personal para los 3 zoológicos, atendiendo diferentes necesidades y programas de manejo de estas especies bajo cuidado humano en los zoológicos. A través de estas direcciones
se dictan lineamientos y también se realizan actividades para los 3 zoológicos. Esta se la pongo mucho a mis alumnos porque esta gráfica pues nos ubica qué es lo que está sucediendo. Y esa frase se me quedó muy grabada de ese texto de un libro, ahí está arriba a la derecha la referencia. El camino a la extinción está pavimentado con buenas intenciones. Hay mucha gente con muy buenas intenciones, pero que en ocasiones no tienen el conocimiento para hacer las cosas. Entonces, por esto es trabajo de equipo toda la labor que se hace en la conservación de especies. Y pues ahí los tigres que vienen estaban muy bien, estaban a la mano por el problema de COVID. Ya se demostró que los tigres son susceptibles al COVID, hablando de COVID. Y pues en ese camino pueden estar muchas especies nativas de México o de cualquier parte del mundo que están camino a la extinción. Se encuentran algunas de ellas muy cerca de la extinción y hay desviaciones que podemos tomar o caminos alternos para no llegar a la extinción. Y pues los gobiernos tienen instituciones que trabajan con la vida silvestre, las ONGs pues aportan y hay gente que labora en la conservación de especies a través de estas organizaciones. Hay organizaciones multinacionales que apoyan con expertos, con presupuesto para estos proyectos, entre otras herramientas para la conservación, para evitar llegar a la extinción de las especies, que ya ha sucedido en muchas ocasiones en diferentes partes del mundo. Y una de las desviaciones o caminos alternos precisamente son los zoológicos. No es la única herramienta de conservación, pero es una de ellas. Y en ese sentido, pues tenemos que aportar para evitar la extinción. Hay muchas especies que está documentada su extinción hace algunos años. Algunas están en vías de extinción. Y pues a la par del cambio climático, que es una palabra que yo creo que la escuchamos todos los días, y hay muchas instituciones y expertos trabajando en el cambio climático, a la par un problema igual de grave hoy en día es la pérdida de la biodiversidad. Y en ese punto, pues muchos de nosotros trabajamos en diferentes aspectos para evitar esa pérdida de la biodiversidad. Hay muchas especies que se ha documentado. México no es la excepción. Hay muchas especies en México que se han extinguido, especies únicas, endémicas de esta región, que pues ya no hay vuelta para atrás, ¿no? Entonces, estamos trabajando con diferentes especies y a través de diferentes herramientas. Pues idealmente hay muchas definiciones de conservación. Una de las más difundidas son las actividades dirigidas a mantener la biodiversidad, precisamente diversidad genética de especies del propio ecosistema, y hay formas de hacerlo, como decíamos, hay muchas formas de hacer las cosas. Algunas de estas actividades se realizan en el hábitat de las especies o fuera del mismo. Es el caso de los zoológicos, aunque ahorita vamos a abundar en este aspecto a manera de introducción. Idealmente, pues, protegerlas en su hábitat es lo más efectivo. Sin embargo, las personas conviven con estos recursos todos los días. Hay extracción de recursos, hay problemas en esas áreas naturales o zonas en donde la gente convive con estas especies, y pues cada día es más difícil proteger ese hábitat. Todos quisiéramos que ahí las especies pudieran sobrevivir, pero en algunas ocasiones, mientras no enfrentemos esas causas o no logremos revertir esas causas de extinción de algunas especies, pues sigue siendo un peligro para todas estas especies
que habitan naturalmente en su propio ecosistema. Los zoológicos, ya hablando del tema de zoológicos y acuarios, han evolucionado de lo que fueron en un principio una simple colección de animales. Los humanos hemos estado vinculados y nos interesan y nos llaman la atención las especies silvestres desde que somos humanos, y de ahí ese afecto que le tenemos a muchos animales, o la gran mayoría de los animales, y de ahí surgieron esas primeras colecciones de animales. Hacia el siglo XX, pues se transformaron en museos vivos, con otro tipo de idea de lo que era el manejo de estas especies y el desarrollo profesional de las personas que trabajan en estas instituciones, para lo que hoy en día son los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, que se dirigen hacia constituirse como centros de conservación, con temas relacionados con los ecosistemas y la sobrevivencia de especies, y los motivos de preocupación pues es la conservación a nivel global, obviamente con acciones muchas veces locales, que es lo que se promueven. El tipo de exhibiciones han cambiado de esos zoológicos del principio del siglo pasado a lo que son hoy en día. Regresando al concepto de conservación, normalmente o tradicionalmente lo hemos dividido en esas dos acciones, actividades in situ, en su lugar de origen, como comentábamos. Idealmente pues quisiéramos que todas las especies sobrevivan en su hábitat, en su ecosistema. Sin embargo, se han tenido que hacer actividades ex situ, fuera de su lugar de origen, y eso ya incluye instituciones como los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, también son instituciones de conservación de especies, ¿no? Y hoy en día un concepto de hace algunos años ya es vincular estas acciones, ¿no? Las acciones in situ o ex situ, para ya no hablar de esta dicotomía, e idealmente trabajar en una sola conservación que vincula ambas acciones. Le podemos llamar conservación sorta situ o conservación integrada. Esta es la estrategia que promueve la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios, en el que, aunque hace algunos años hablábamos que los zoológicos tenían 4 objetivos primordiales, los zoológicos modernos, decíamos que los objetivos de los zoológicos modernos eran la recreación, la educación, la investigación y la conservación. Hoy en día se entiende que la misión primordial de estos centros de conservación es precisamente la conservación a través de diversas herramientas que desarrollamos, desde la conservación de especies silvestres. Nos involucramos en proyectos en vida silvestre, desarrollar ciencia e investigación, manejo de poblaciones colaborativo, educación y capacitación, programas de educación ambiental, educación para la conservación, comunicación y difusión, colaboración entre instituciones, promover la sustentabilidad o sostenibilidad, y también otra herramienta pues es la ética y el bienestar animal. Todo esto lo pueden revisar ahí en muchas de las diapositivas, están las referencias de toda esta información. Entonces, la Estrategia Mundial de Conservación en Zoológicos y Acuarios la pueden consultar en la página de la WAZA, WAZA. ¿Qué otras actividades desarrollamos en los zoológicos? Pues desde los zoológicos se apoyan muchas actividades de conservación in situ, en el lugar de origen. A nivel mundial, los zoológicos son una fuente importante de captación de recursos. Hay muchos proyectos en vida silvestre que no tendrían fondos si los zoológicos no mandaran esos fondos o pagaran por investigadores en vida silvestre. Entonces, es una fuente de financiamiento de proyectos de conservación en vida silvestre, y se habla de que es una
de las principales fuentes de financiamiento de proyectos en vida silvestre. La educación a nivel local, aunque zoológicos como los de la Ciudad de México reciben 4,5, 5 millones de visitantes al año y se trabaja con esa población visitante de los zoológicos. También se hace educación a nivel local de gente que trabaja con estas especies y que se involucra en la educación en donde están los animales, ¿no? El personal se involucra en política ambiental, en proyectos de campo, en restauración ecológica, de acuerdo a sus especialidades, en investigación y publicaciones, aunque muchas de estas publicaciones nos falta difundirlas más allá, porque son publicaciones científicas que a veces nos quedamos en uno solo de los medios, que es el área o las revistas científicas, que a veces no se difunden más allá. Entonces eso necesitamos mejorarlo para que no solo sean pues, publicaciones científicas, sino de difusión en otros términos del trabajo que se hace. Esa investigación pues es desde básica hasta avanzada, dependiendo de la especialidad o del tipo de animales con los que se esté trabajando. Entrenamiento y desarrollo de capacidades. Muchos alumnos que han pasado por los zoológicos de la Ciudad de México, hoy en día es gente, biólogos, veterinarios, entre otros profesionistas que se dedican a la conservación in situ, en el lugar de origen, no nada más en México, sino fuera de México, y fueron entrenados inicialmente en zoológicos. Y hay mucho personal que hemos tenido la fortuna de trabajar con estas especies en los zoológicos y acuarios. También hemos trabajado en vida silvestre, en campo, y el entrenamiento básico de manejo de estas especies, pues lo recibimos en estas instituciones. Entonces es otra virtud pues actividades que tenemos para atender la conservación in situ. Algunos zoológicos tenemos gente en campo, contratados por los propios zoológicos en diferentes proyectos a lo largo de los años, que han trabajado también en campo en la conservación directamente y son parte del staff que trabaja en los zoológicos de manera rutinaria. Se hacen planes de manejo colaborativo. Ahorita estamos trabajando muchos de las personas que trabajamos en zoológicos en México, de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios, la ASCARM, en México. Trabajamos de manera voluntaria en planes de manejo colaborativo de poblaciones y de conservación de especies a través de participación en comités que normalmente nos convoca la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAN, de Semarnat, y a través de la experiencia de todas estas personas se desarrollan estos comités y estrategias para la conservación de especies a nivel México. En algunos proyectos se desarrollan actividades de rehabilitación, reintroducción y sobre todo, nuevamente, son esfuerzos de colaboración institucional. Una sola institución, un solo zoológico, pues es difícil que logre la conservación de una especie, se tiene que hacer de manera colaborativa. Yendo un poco más a la labor de los zoológicos, pues algo importante a tomar en cuenta y que está documentado en publicaciones científicas es que la reproducción en los zoológicos y acuarios ha permitido la recuperación de una cuarta parte de las especies que mejoraron su situación. A lo largo de los años, en las últimas décadas, se ha visto que si no hubiera sido por la reproducción en zoológicos, ex situ, una cuarta parte de las especies que se alejaron de la extinción en las listas de especies en peligro, una cuarta parte se logró gracias a que se reprodujo en zoológicos y no se perdió la especie. Posteriormente hubo reintroducciones, pero si no hubiera sido por esta herramienta de conservación, pues estarían extintas esas especies. Estas son algunas de las especies de las que estoy hablando, algunas exóticas de fuera de México, como el
el caballo de Przewalski de Mongolia, el ciervo del padre David, el oryx de Arabia. Sin embargo, hay especies nativas de México que gracias al trabajo colaborativo de zoológicos y autoridades y trabajo en vida silvestre, pues se alejaron un poco de la extinción. En ese sentido, pues el lobo mexicano, el cóndor de California y el hurón de patas negras son especies nativas de México que de manera colaborativa pues ha mejorado su situación. Tanto el cóndor de California como el lobo mexicano pasaron en los últimos años, el lobo mexicano fue el año pasado apenas, de la clasificación de probablemente extinto en vida silvestre, pasó a en peligro de extinción. Ese es un gran brinco, aunque no lo parezca, pues es un gran brinco, se alejaron de la extinción. Esa es la labor que estamos promoviendo y trabajando en colaboración con todos los involucrados. Nada más para darse una idea, los zoológicos de la Ciudad de México han aportado al programa de lobo mexicano con el paso de los años, con 42 camadas y 185 crías durante varias décadas. Entonces, pues esa es parte de la labor, mantener viva la especie que de otra forma estaría extinta en vida silvestre. Otras contribuciones, pues es los programas de educación ambiental o educación para la conservación. Para muchos de nosotros fue el primer contacto con la naturaleza, asistir de niños a un zoológico, en mi caso precisamente aquí al zoológico de Chapultepec, y eso pues nos llama la atención, y conociendo la situación por la que enfrentan las especies, de pérdida de la biodiversidad grave a nivel mundial, pues nos interesa hacer algo por las especies. A nivel global se calculan más de 700 millones de visitantes al año a los zoológicos, y pues hay que aprovechar esa visita recreativa en muchos de los casos para mandar el mensaje de lo que está sucediendo y de lo que podemos hacer todavía por la conservación. ¿Qué hacemos? En zoológicos también aislamos, hay muchos animales, que es el tema ahorita, las enfermedades, que en vida silvestre enfrentan muchas amenazas. Algunas de ellas tienen que ver con, yo como médico veterinario, pues me interesa mucho la parte de enfermedades y de cómo están impactando. Va a ser un tema un poquito más adelante. Bueno, en zoológicos se aíslan de esas amenazas, no nada más de enfermedades, de algunas otras amenazas como la cacería ilegal y otras, pues, extracción ilegal de animales que amenazan la conservación de esas poblaciones y de la propia especie, y están aislados al menos por algún tiempo en los zoológicos. Uno de los casos recientes en anfibios, pues están enfrentando una enfermedad en vida silvestre que está matando poblaciones, extinguiendo especies, y en zoológicos podemos al menos mantener algunas poblaciones libres de esas enfermedades mientras logramos controlarlas o de alguna forma convivir con esas enfermedades en vida silvestre. Se genera mucha información y se publica mucha información a través de los zoológicos y acuarios, se genera mucha investigación y esa es parte de la información que se genera, y muchos de estos beneficios a la conservación pues son indirectos, como les digo, este trabajo es de colaboración. Ahora, una frase que ya tiene casi 90 años, que Aldo Leopold, un naturalista de Estados Unidos que trabajó muchos años en México, que fue de las personas más reconocidas en el manejo de la vida silvestre, pues él ya visualizaba que las enfermedades estaban causando extinciones y que habían subestimado el papel de las enfermedades. Casi 90 años después, hasta hace algunos años, comenzamos a ver esa importancia que tenían las enfermedades en la conservación de especies. Seguramente muchas teorías de extinción de algunas especies pues han tenido que ver con enfermedades precisamente, y a lo mejor no fue la causa directa, pero pues fue la causa de pérdida de algunas poblaciones, y en su conjunto, junto con
la cacería ilegal y el exceso en el uso de esos recursos naturales en su conjunto, la pérdida del hábitat, la fragmentación del hábitat, todos esos factores en su conjunto, junto con alguna enfermedad, provocó la extinción de algunas especies que está documentado, ¿no? Para ejemplificar estas enfermedades, pues abajo a la derecha pueden ver un tamarín dorado de Brasil que estuvo a punto de extinguirse, y parte de los esfuerzos de conservación implicó también una enfermedad viral que provoca hepatitis en esos animales, y que también pues provocó también la muerte de muchos animales, y que hubo que diagnosticar, encontrar, buscar qué estaba pasando y controlar ese virus. Sarampión en gorilas de montaña puso en riesgo los pocos gorilas de montaña que quedan en vida silvestre, y hubo que intervenir, y hay gente, veterinarios, biólogos que estuvieron en campo haciendo el diagnóstico y vacunando, que es raro que nos metamos a vacunar directamente a animales en vida silvestre. Bueno, se tuvo que hacer. De no ser así, pues se pudo haber perdido una de las únicas 2 poblaciones que existen en vida silvestre. Distemper canino en hurones de patas negras, les comentaba que es una de las especies que se ha recuperado gracias a su reproducción en zoológicos y posterior reintroducción. Bueno, fueron 2 enfermedades que pusieron en riesgo las poblaciones de hurones de patas negras, que son del norte de México y sur de Estados Unidos, que fue el distemper canino, que afecta directamente a estas especies, y la peste en los perritos de las praderas, de los cuales se alimentan. Entonces, 2 enfermedades pusieron en riesgo la conservación de esta especie que estuvo a punto de extinguirse. Distemper canino, el moquillo canino en focas. ¿Qué tiene que ver distemper de perros en otros animales? Bueno, es que estamos observando, como con el COVID, ahorita entramos al tema del COVID, pues enfermedades que se desbordan de una especie a otra y los afectan. En otras ocasiones, pues no, hace muchos años a lo mejor no había tantos perros, o no había tanto contacto de perros domésticos con animales silvestres. Hoy en día, pues estamos como humanos, nosotros con nuestros animales domésticos en todos lados, y puede haber brotes de enfermedades que ahorita vamos a ir al tema un poquito más a detalle. La disminución de anfibios por diferentes enfermedades, tanto virales, parasitarias, hongos, que el hongo, la quitridiomicosis o el batrachochitrium está pues extinguiendo algunas especies de anfibios que están en riesgo, y una enfermedad acaba con las pocas poblaciones que quedan en vida silvestre. Y algo muy reciente, de hace unos meses, en México, la enfermedad hemorrágica viral de los conejos tipo 2, que no era una enfermedad que tuviéramos en América, entró por Canadá, Estados Unidos y llegó a México. Esto está poniendo en riesgo, no es una enfermedad que afecte humanos, pero sí afecta animales silvestres, sobre todo lagomorfos, y puede poner en riesgo a algunas especies que de por sí ya están amenazadas de extinción. Este es de ayer. Todos estamos enfrentando esta pandemia. Es algo que no es que no nos esperáramos. Hace muchos años que muchos estudiosos del tema saben que van a emerger enfermedades por la situación, por el contacto que estamos teniendo con las áreas naturales y con la fauna silvestre, que de otra forma antes no teníamos tanto contacto. Estamos invadiendo esos espacios naturales, silvestres, y estas son las consecuencias. Entonces, no es algo que no pudiéramos prever, pero bueno, no es ni la primera ni la última que vamos a enfrentar, y estamos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas del COVID y de cómo enfrentar una pandemia de este tamaño, ¿no? Han surgido muchas teorías, muchos memes al respecto. La única más pues factible, faltó en esa pequeña lista de cuál es tu teoría favorita del COVID, pues es una enfermedad emergente, punto. Tendrá que ver con algunos animales, vamos a aprender mucho
más adelante con tantos estudios que están surgiendo todos los días de esta enfermedad, pero todavía no sabemos a ciencia cierta qué especie es la que a través de la cual llegó hasta el ser humano. En este momento es una enfermedad que se contagia entre humanos y ahorita vamos a ver la trascendencia que puede tener en los animales. Esto seguramente mucha gente ya está Vamos a esperar un momento, nos suponemos que nuestro ponente perdió contacto, pero démosle unos segundos para volver a cargar. una disculpa, algo pasó. Yo espero que sí, ya me escuchan de nuevo. Listo, Doc, ya estamos otra vez. Sale, gracias. Quién sabe qué pasó, pero eso así sucede con esta tecnología. Entonces estaba iniciando con lo del virus. En sí, el COVID-19 es la enfermedad. El virus que provoca el COVID-19 es el SARS coronavirus 2, así lo nombraron, y en principio es un virus parecido a un virus, muy parecido a un virus de un murciélago herradura que habita en las zonas de China, y lo que no sabemos es a través de qué animal, qué otro huésped tuvo que pasar para llegar al ser humano y adaptarse a este virus. Los coronavirus mutan fácilmente y son de los que pudiéramos enfrentar en otros virus, coronavirus, a futuro. Ya ha habido varias llamadas de atención con los coronavirus, como el SARS original del 2003, que involucró a algunos carnívoros silvestres, entre otros animales, y se contagia al ser humano, que no estuvo tan grave como lo que estamos enfrentando hoy en día. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, el MERS, que involucró también camellos, y hoy en día, pues el SARS coronavirus 2 es otro de los coronavirus que estamos enfrentando. ¿Qué ha pasado en animales? Pues ya se documentó la infección en animales domésticos y en animales silvestres. Ya hay 18 casos en perros, 27 en gatos documentado, y en animales silvestres, en el zoológico del Bronx hubo 4 tigres y 3 leones africanos que se contagiaron y que resultaron positivos, algunos de ellos con signos respiratorios. Sin embargo, todos se recuperaron perfectamente sin ningún problema. Los minks, otro carnívoro que se usa en granjas, ya hubo en 3 países diferentes, en 33 criaderos, granjas de estas especies, y hasta ahorita son los que tenemos que documentar. Entonces, si tomamos en cuenta que son más de 24 millones de personas afectadas y solamente algunos casos en animales silvestres, pues nos damos cuenta que esta enfermedad, pues actualmente es una enfermedad que se contagia entre humanos, y los animales están jugando un papel no muy importante, que digamos, en la transmisión por lo pronto. El origen, eso sí, no lo sabemos, pero hoy en día es una enfermedad de humano a humano. Y de manera esporádica se está contagiando a animales domésticos, perros y gatos básicamente, y alguno que otro animal silvestre. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Hay especies que aparentemente no son susceptibles, entre ellas el guajolote, ganso, pato, codorniz, gallina, ratón, cuyo, cerdo. Estas son las especies que aparentemente no son susceptibles.
Y las especies con infección natural confirmada, pues son los que les comentaba hace un momento: león africano, tigres, malayo y de Amur, fueron 4, mink, gato y perro. Especies con infección de laboratorio confirmada, no una infección natural, sino en un laboratorio inocularon animales. Ratón de laboratorio, no el ratón silvestre, son cepas que hacen para hacer investigación. Alguna de ellas ya lograron infectarla. Mono verde africano, mono rhesus, hurones, murciélago frugívoro y la tupaya o musaraña arborícola. Estos se infectaron en laboratorio. Ya se han hecho simulaciones por computadora, modelaje por computadora, con base en los receptores ACE2, que son similares a los del ser humano y son los que, parte de los receptores a los que llega el virus, el SARS coronavirus 2. Y en computadora, pues aparentemente animales que serían susceptibles, pues obviamente incluye parientes muy cercanos al ser humano: gorila, chimpancé, orangután, papión, una de las especies de papión, perro mapache, hiena moteada, lince, cebú, cabra, búfalo de agua, pangolín y algunos otros murciélagos. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Esta lista se va a incrementar seguramente, porque van a seguir los estudios. Este es un cuadro con las especies que, de acuerdo a la afinidad y a la morfología de esos receptores ACE2, podrían ser unos más susceptibles que otros. Todo esto está en marcha y todos los días aprendemos algo nuevo del coronavirus. Ahora, en ese sentido, pues esta nueva normalidad que le llamamos, que todos vamos a enfrentar, y ya estamos enfrentando más bien, estamos aprendiendo a convivir con este virus, y de la misma manera tendremos que aprender a convivir con otras enfermedades virales, parasitarias, bacterianas, otros priones, que enfrentemos a futuro, ¿no? Hay muchos organismos patógenos y otras situaciones como tóxicos en el ambiente que vamos a enfrentar y que son parte de esas enfermedades emergentes. Los zoológicos, como les decía, reciben 4,5 o 5 millones de visitantes al año. Son espacios públicos importantes para la Ciudad de México, y pues en la medida de lo posible iremos implementando las recomendaciones que la Secretaría de Salud nos recomienda para evitar la transmisión entre la población de visitantes. Sobre todo, ahorita vemos internamente, también tenemos nuestros propios protocolos. Por el momento los zoológicos están cerrados. Desde la tercera semana de marzo han estado cerrados a los visitantes. Nosotros hemos seguido trabajando diariamente para asegurar la salud y el bienestar de los animales que habitan bajo cuidado humano en los zoológicos, y todavía no se tiene alguna fecha de apertura. Sin embargo, nos estamos preparando, como todas las instituciones de gobierno y todas las áreas en donde convivimos como ciudadanos, como personas. En un principio, pues a partir del semáforo amarillo, que es como nos estamos guiando, en algún periodo, no es al principio, pero sí en el transcurso del semáforo amarillo, se abrirán los zoológicos al 60% de la capacidad, y tenemos ciertas reglas, un recorrido unidireccional para evitar contraflujo de las personas y una permanencia menor de lo que estamos acostumbrados, para permitir que otras personas puedan disfrutar una vez que se abran. Tenemos un plan gradual hacia la nueva normalidad que dicta muchas de estas acciones y que está publicado en línea. Igualmente, como les decía, no nada más es las indicaciones que tenemos desde afuera, sino internamente. Desde principios de marzo, mediados de marzo, implementamos un protocolo de bioseguridad, y como les decía, actualmente el COVID se está contagiando entre humanos. Entonces los animales podrían ser, como lo vimos en el zoológico de Bronx, un
huéspedes incidentales de este virus. Y pues de acuerdo a esos cuadros que estamos viendo de especies más susceptibles, pues dirigimos el protocolo de bioseguridad. No es nada nuevo para los zoológicos o para instalaciones. Ustedes, la mayoría como estudiantes o profesionistas de la veterinaria, sabemos que la bioseguridad es de nuestras principales actividades, incluyendo pues la medicina preventiva. La mayor parte de nuestras actividades las dirigimos hacia esos aspectos y no es nada nuevo usar tapetes sanitarios ni la higiene y desinfección de rutina de albergues donde hay animales, ya sea domésticos o silvestres. Sin embargo, adaptamos nuestros propios protocolos de bioseguridad un poco más dirigidos a ciertos grupos que pudieran estar más o que pudieran ser más susceptibles de acuerdo a lo que estamos aprendiendo sobre la marcha de este virus, ¿no? Entonces hay un protocolo de bioseguridad que está publicado en la página de la SEDEMA, aplicable durante la emergencia sanitaria de COVID-19, dirigido a primates no humanos, felinos no domésticos y otras especies silvestres. Obviamente aplica para todos, pero tuvimos especial énfasis en esos grupos de animales que pudieran ser más afectados o que pudieran ser susceptibles. No lo sabemos todavía si son susceptibles, pero de acuerdo a esos modelos y simulación en computadora, sabemos que pudieran ser susceptibles. No hemos tenido un solo caso en animales, más que esos documentados del zoológico de Bronx. Este protocolo incluye pues medidas a partir del 20 de marzo fue cuando se empezó a aplicar, aunque ya había medidas de bioseguridad en los trabajadores que nos dictaron la Secretaría de Salud. Y posteriormente, como verán, se ha ido actualizando de acuerdo a la información que ha surgido o información complementaria de algún otro caso que se pudiera encontrar en alguna especie silvestre. Hay medidas de bioseguridad para el personal como tal y en las propias instalaciones. Y esto incluye que hemos disminuido algunas actividades de mayor riesgo, como el entrenamiento por contacto protegido que tenemos y que hay un poco más de cercanía o contacto con los animales, pues lo hemos suspendido en la mayoría de especies, a menos que se requiera para algún tratamiento. Lo tenemos que mantener, obviamente, para tratamientos de rutina, medicina preventiva, etcétera. Pero entre menos contacto tengamos con ellos, pues evitaremos algún posible contagio del humano a los animales. Como les digo, ahorita los animales no están jugando un papel importante en la transmisión del COVID y esto está sucediendo entre humanos. Algunas imágenes de la labor que se hacen todos los días con las medidas de protección adecuadas, pues la limpieza e higiene de los albergues, la preparación de alimentos con todo el cuidado posible, la atención de los animales igual con las precauciones posibles y como les decía, la mayoría de actividades preventivas las implementamos todos los días, simplemente estamos haciendo mayor énfasis hoy en día que hay posibilidad, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo de esta pandemia, pues posibilidad de infección de alguna especie. Hay algunos desinfectantes que nos ha recomendado la Dirección General de Salud Animal, que es quien nos rige en estos aspectos en México, dependiente de la SADER, Senacica, y nos han hecho también recomendaciones a zoológicos en cuanto a qué tipo de desinfectantes usar, si hubiera un caso sospechoso y que cumplió con ciertas especificaciones, si hubo contacto con alguna persona que ya fue diagnosticada como positivo al virus, entonces esos animales pues podríamos obtener muestras o la misma CPA o Comisión para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas, que es parte de la Senacica, tiene un laboratorio de alta seguridad aquí en Palo Alto, y ahí irían a dar las muestras para diagnosticar en algún animal silvestre que hubiera cumplido con todo eso, que tuviera signos, que hubiera estado en contacto con una persona positiva. Acuérdense que hay
portadores sanos que no estamos detectando, que son positivos, pero no muestran signos, portadores asintomáticos. Entonces, pues, eso hay que tomarlo en cuenta, porque a veces nos daremos cuenta que fue positivo algunos días después, a lo mejor, a través de una prueba positiva. Pero hasta el momento, en ningún zoológico de México ha habido un caso positivo en animales silvestres. Algunas recomendaciones para ahora que se abra a los visitantes, pues es desde la entrada. Ahorita vemos unos videos que estamos armando ahorita previo a la apertura para difundirlos en su momento, ¿no? Incluye todo este lavado de manos, uso de caretas, uso de cubrebocas. Y esto no es nada más, es una para no contagiarnos entre nosotros, proteger a nuestro personal, proteger a los visitantes en su momento, y también, pues como médicos veterinarios, estamos protegiendo también a las especies que pudieran llegar a contagiarse, ¿no? Y te voy a dejar de compartir un segundo y vamos a ver dos videos al respecto. Y espero que lo logremos. Me avisan, por favor, si hay sonido y si corre el video. No tenemos audio. Un segundo. Sí, como perdí la señal hace rato, yo creo que se modificó lo que ya habíamos configurado. Y no me aparece, yo supongo que es al cortarse se modificó un poco esto y no me aparece la posibilidad de compartir sonido en mi computadora. No sé si me puedan dar acceso a eso. Sí, claro. Voy a verlo. Sí, ya no me aparecen como hace rato. Pero bueno, si no, ahorita lo... Bien, pues se los platico porque no me aparece la posibilidad de compartir mi sonido, que hace rato sí aparecía como parte de mis... Bueno, entonces sí va a aparecer. Ya, listo. Un segundo, una disculpa porque...
Y el video ahora es el que no me aparece. Una disculpa. Me avisan si ya está el sonido. Seguimos sin sonido, doctor. Ok. Y los visitantes, continuaremos con las... Si sale ahí, ya le... Los zoológicos de la Ciudad de México nos estamos preparando para Ahí se recibirlos con escucha el todas las sonido. medidas de seguridad. Listo, La doc. Dirección General de Zoología y Conservación de la Fauna Silvestre, comprometidos con el bienestar de todos los ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano, trabajadores operativos, cuidadores de animales, médicos veterinarios, biólogos, educadores y los visitantes, continuaremos con las acciones de limpieza, desinfección y las medidas de seguridad necesarias para el cuidado de la salud en esta emergencia sanitaria. Como parte de las medidas sanitarias implementadas, se realizan labores de desinfección de manera rutinaria en las diferentes áreas, como son los torniquetes, barandales, hospital veterinario, áreas comunes, casa de noche y exhibidores de los ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano. A su vez, se llevan a cabo medidas de seguridad, como es la toma de temperatura, lavado de manos, tapetes sanitarios y gel antibacterial. El uso de cubrebocas es obligatorio. Opcionalmente podrás portar una careta, y siempre respetando la sana distancia. Los esperamos próximamente. Zoológicos de la Ciudad de México, Centros de Conservación de la Vida Silvestre. Y denme un segundo, hay un segundo video. Me dicen si suena. ¿Si hay sonido? No No hay estás compartiendo el video. ¿Solo video? No estás compartiéndolo. Ok. Espero que esté con sonido y toda la cosa, sí. Va. En este regreso a los zoológicos de la Ciudad de México, necesitamos seguir con las siguientes indicaciones para que sea un lugar seguro para todos los visitantes, así como para el personal que labora y los ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano. El horario de los zoológicos será de 10 de la mañana a 3 de la tarde, al 60% de su capacidad. Para poder ingresar, será necesario pasar por el tapete sanitario, lavarse las manos correctamente, la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial en manos. Durante el recorrido, siempre permanecer con tu grupo y mantener sana distancia con los demás visitantes. El uso de cubrebocas es obligatorio. Opcionalmente podrás portar una careta, y siempre respetando la sana distancia. Evita tocar barandales, paredes y cristales. Por respeto a los demás visitantes y tener un recorrido fluido,
No se podrá permanecer más de 10 minutos frente a un exhibidor y la permanencia dentro del zoológico no deberá exceder los 90 minutos. Los esperamos próximamente para seguir aprendiendo sobre la conservación de la fauna silvestre en los zoológicos de la Ciudad de México. Bien, me regreso un momento a la presentación. Me avisan si ya está. Sí, solamente si lo puedo poner en presentación como tal. Listo, ya se ve. Ahora no la veo yo, pero bueno. Creo que íbamos en los videos, ya. Ahora, ya para ir finalizando, en realidad, pues es algo que todas esas medidas lo tenemos que hacer en cualquier espacio público de la Ciudad de México, de cualquier parte de México, para atender, o evitar, disminuir el riesgo de contagio en estos espacios, ¿no? Sin embargo, internamente esto es lo que nos preocupa, ¿no? Como personas que estamos trabajando con estas especies, en estos espacios en donde alojamos especies de diferentes partes del mundo y con diferentes posibilidades de contagio de esta y otras muchas enfermedades que pueden enfrentar todos los días, ¿no? Entonces, en este momento lo que nos preocupa y como siempre decimos y nos ocupa es pues cuidar, nos preocupa la salud y el bienestar individual y de la propia familia, la seguridad en el trabajo, las dificultades económicas que se enfrentan, obviamente la salud y bienestar de los ejemplares bajo cuidado humano en estos espacios, la pérdida de los programas de conservación, ahorita les voy a comentar el por qué, y pues a todos nos preocupa, creo que el estado del mundo en general y todo lo que va a suceder a raíz de esta pandemia. Esto implica oportunidades también, siempre hablamos de amenazas y oportunidades. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos como instituciones públicas? Pero por otro lado que podemos llegar a muchos millones de visitantes, pues aprovechar para difundir el mensaje, ¿no? Educación para la conservación. La gente pues está volteando a ver a los animales y ver que si el murciélago, si el murciélago la contagia, no la contagia, de ninguna manera, no está comprobado que el murciélago haya contagiado esta enfermedad, se parece mucho el virus, todo eso hay que difundirlo. El tema de zoonosis, de por qué estamos enfrentando esto. Hay enfermedades que vienen de animales y que se contagian, y enfermedades como en este momento del humano que se pueden contagiar a otras especies. Las causas de las enfermedades emergentes, nosotros como humanos pues estamos provocando estos problemas y hay gente especialista en la Facultad de Veterinaria de la UNAM y en otras facultades de veterinaria alrededor de las universidades de México. Hay gente especialista en el Departamento de Etología y Fauna Silvestre, en donde algunos somos académicos. Hay expertos en el tema que están tocando estos temas a diferentes niveles y que están difundiendo el mensaje de qué es lo que está sucediendo y el por qué y qué vamos a hacer al respecto, ¿no? En cuanto a la prevención. De esta manera, pues llego al tema de medicina de la conservación o una salud. En realidad son estrategias que como veterinarios enfrentamos todos los días y hoy en día procuramos difundir ese mensaje. La salud del planeta, pues en muchas situaciones depende de nosotros, de ese estado de salud se ha visto alterado porque estamos alterando ecosistemas, estamos alterando poblaciones de animales silvestres, están en contacto estos animales silvestres con nuestros animales domésticos y en la medida que sepamos mantener la salud, que es parte de las labores de un médico veterinario de todos los días, es mantener la salud del ser humano. A veces la gente no se da cuenta de esa labor
del médico veterinario, pero desde que desayunamos temprano en la mañana, pues ya hubo previo a eso médicos veterinarios que aseguraron la calidad de los alimentos, del huevo, de la carne, del tocino que ingerimos, de la leche y de los animales que producen esos alimentos. Es parte de nuestra vida diaria y de nuestra labor mantener o procurar la salud del ser humano. Aunque seamos veterinarios, procuramos la salud del ser humano en conjunto con las autoridades de salud y los médicos. En este concepto de medicina de la conservación o una sola salud, que prácticamente son sinónimos, surgieron de diferentes ámbitos, pero son prácticamente sinónimos. Los tres buscan la salud del ser humano, la salud de animales domésticos y silvestres y la salud del ecosistema. Si logramos mantener la salud en estos tres ámbitos de competencia, pues en medicina de la conservación hablamos de que mantendremos una salud ecológica y en el ámbito de una salud precisamente mantendremos una sola salud, ¿no? Es un acercamiento, también ecosalud le llaman, o salud ecológica. La transmisión de enfermedades se debe a esas afectaciones que está habiendo en el medio ambiente, en el ambiente, a través de diferentes actividades que tiene el ser humano y esa relación que hay entre animales domésticos, silvestres y el ser humano. Regreso al tema de enfermedades emergentes. Son enfermedades de nuevo descubrimiento o que ya estaban ahí que no habíamos conocido, o algunos que son agentes patógenos que se adaptaron a un nuevo huésped, y es lo que observamos, la enfermedad que produjo. Hay algunos ejemplos que hemos visto como médicos veterinarios en los últimos años, como virus del oeste del Nilo, que precisamente afecta a cóndor de California. Hay que vacunar a los cóndores que están en peligro de extinción, y una infección por virus del oeste del Nilo los pondrían en riesgo, ¿no? Entonces hay que vacunarlos y prever, evitar esas enfermedades, medicina preventiva. Influenza aviar, que se dio también, se ha dado aquí en México, y nuevamente, aunque el más conocido, la enfermedad emergente más conocida para el humano había sido el virus de inmunodeficiencia humana, creo que el COVID ya desbancó como la enfermedad emergente que más ha afectado al mundo. Posiblemente ahora el COVID ya desbancó al SIDA, que fue hace algunos años y que algunos pues ya ni recuerdan. Hay muchas causas del surgimiento, desde cambios en el hábitat, inmunosupresión, hasta cuestiones políticas, comercio ilegal de fauna silvestre, etcétera, que provocan este surgimiento, resurgimiento de enfermedades, y hay impactos, como lo estamos viendo, en la salud pública, en la economía, en la salud animal. En ese aspecto, pues nos preocupa a nosotros como veterinarios, ¿no? En todos esos aspectos. Este es nada más ya para ir concluyendo. La interfaz entre humanos, animales domésticos y silvestres, es una foto en Sabancuy, Campeche, hace algún tiempo, en el que por un lado hay una selva increíble, preciosa, con jaguares, tapires, al otro lado de esta reja con alambre de púas, de este lado están los animales domésticos, o sea, el ganado, y a partir de aquí hay una biodiversidad impresionante. Esa es la interfaz en donde están surgiendo el 60-80% de las enfermedades emergentes del mundo, surgen precisamente en esa interfaz. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando enfermedades de otras especies que no debían de estar junto con nosotros, y en esta foto simplemente me volteé y aquí tenían un mapache amarrado en esta granja, en este rancho, y es una extracción pues, de un animal silvestre que entra en contacto con el ser humano, entra en contacto con nuestros animales domésticos y provoca una interacción que, pues, la de malas puede provocar un brinco de una enfermedad de una especie a otra, y eso es lo que sucede. Entonces, alrededor del mundo este es un artículo de hace algunos años, pero muy bueno, de que habla de esas enfermedades emergentes en Nature. Hay muchos otros más
más nuevos, y sobre todo con el COVID se ha estudiado mucho más este fenómeno de la interfase. ¿Qué hacemos los zoológicos promoviendo? Como les digo, para nosotros nos ocupa pues ver que estamos enfrentando esto y difundir lo que está sucediendo, que la gente entienda lo que está sucediendo en cuanto a conservación de especies y en cuanto a ese contacto que estamos teniendo por nuestras propias actividades, y que eso provoca problemas en la medida de que no hagamos las cosas correctamente. Entonces, ¿qué hacen los zoológicos en esta estrategia de una salud, medicina de la conservación? Pues estudiar enfermedades. Tenemos patólogos en los zoológicos, médicos clínicos que están estudiando enfermedades y el impacto que tienen en la conservación de especies, estrategias de salud para la sustentabilidad de la biodiversidad, trabajar con los animales bajo cuidado humano en los zoológicos y tenerlos como centinelas de esas enfermedades. Las autoridades federales han venido a muestrear alrededor de los zoológicos de todo México especies que ya tenemos en zoológicos y que nos sirven de centinelas para estar viendo qué está sucediendo con ellos, de qué se están contagiando a través de otros animales que llegan libremente, van y vienen aquí en los zoológicos. Hay aves migratorias que llegan cada año a ciertas partes de México y que pueden traer alguna enfermedad, y nosotros estamos monitoreando qué está sucediendo. Eso no quiere decir que vayan a provocar una pandemia, simplemente estamos monitoreando esas enfermedades para saber cuándo hay un problema y cuándo están ahí desde hace a lo mejor miles de años. Medicina comparativa con los estudios que hacemos en las diferentes especies, estudiar y difundir los beneficios de la naturaleza, esos servicios ecosistémicos que nos provee. ¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? Porque le da vida al planeta y mantiene esa vida. Nos da servicios, bienes y servicios ecosistémicos fundamentales para la vida en el planeta. Simplemente por eso, ¿no? Hay que conservar a la biodiversidad, que es parte de esos beneficios que obtenemos de ellos, que a lo mejor no son tangibles, pero son fundamentales para el mantenimiento de la vida en el planeta. Y obviamente como zoológicos, pues somos espacios públicos para recreación que podemos aprovechar esa visita al máximo difundiendo este mensaje. ¿Qué otra cosa nos preocupa? Pues que esta enfermedad puede llegar a otros animales en vida silvestre. Habemos algunos que trabajamos también en proyectos de vida silvestre. Algún personal de los zoológicos de la Ciudad de México trabajan en el programa en vida silvestre del cóndor de California, y aquí de un lado podemos ver las recomendaciones para la gente en campo que está trabajando con los cóndores. Aparentemente, o pensamos que los cóndores no son susceptibles al COVID. Sin embargo, nos hemos llevado sorpresas a pesar de esos modelos matemáticos, modelos computacionales, pues ha habido algunos que no eran tan susceptibles en el modelo con la simulación de computadora y se llegaron a contagiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cualquiera de nosotros podría contagiar a un animal silvestre y poner en riesgo la conservación de los mismos. Hay otros lineamientos a nivel mundial de cómo trabajar en campo con animales silvestres y disminuir la posibilidad de contagiarnos entre nosotros, entre el equipo que trabaja en campo, los humanos, pero también de llevar esta enfermedad a especies silvestres, ¿no? Aquí hay algunos lineamientos para evitar llevar el virus a murciélagos que aparentemente sí podrían ser susceptibles, y aquí es al revés, no es de que el murciélago nos esté contagiando, sino que nosotros podríamos poner en riesgo poblaciones y especies de murciélagos por el contagio que llevemos nosotros. A lo mejor hay portadores asintomáticos que no se dieron cuenta que están enfermos y que podrían llevar la enfermedad a poblaciones silvestres. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones en cuanto a la conservación de especies y que nos ocupa todos los días. Nuevamente, esto es trabajo de equipo, mucha gente trabajando desde universidades, centros de investigación, institutos, junto con nosotros para estudiar todo esto que está sucediendo y pues al final del día, pues procuramos que esa labor y estos animales que están bajo cuidado humano en zoológicos, pues también
nos permitan conocer más de su biología, conocer más de sus enfermedades y en esta situación muy específica también protegerlos y proteger a nuestro personal y a las personas que a futuro seguirán visitando los zoológicos de la Ciudad de México. Hay que buscar, ya para terminar, buscar información de fuentes confiables. Hay en el Internet fuentes poco confiables y que engañan a la gente o simplemente difunden noticias falsas, y es importante buscar las fuentes confiables de organizaciones e instituciones serias alrededor del mundo que están pues difundiendo información ya probada y estudiada acerca de esta pandemia que enfrentamos, ¿no? Muchas referencias de las que estamos obteniendo la información todos los días, y pues todos los días estamos estudiando nuevas estudios que se han hecho. Ya para finalizar, pues al final del día, pues estamos enfrentando una pandemia todos en conjunto al mismo tiempo. Nos preocupa a todos toda esta situación desde el punto de vista personal, familiar y como profesionistas en salud de animales silvestres y domésticos, y pues es seguir cuidándonos nosotros, ¿no? Para proteger la salud tanto de nuestros colaboradores, de los visitantes en su momento, y como médicos veterinarios, biólogos que laboramos aquí en los zoológicos, pues también proteger la salud y el bienestar de todos los seres vivos que habitan bajo cuidado humano en los zoológicos de México, ¿no? La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, ASCARM, ha estado muy al pendiente y hemos tenido pues reuniones prácticamente semanalmente para estar viendo qué avances hay, cómo están trabajando los zoológicos que ya abrieron a los visitantes en algunos estados de la República, y haciéndonos recomendaciones entre nosotros. También hay un documento de recomendaciones para la apertura por parte de la ASCARM, y en su conjunto pues llegamos a mejores conclusiones para atender pues esto que estamos enfrentando todos hoy en día, ¿no? Y muchas gracias, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, doctor, por su ponencia. Muy interesante todo lo que nos comentó acerca del coronavirus y este regreso a la nueva normalidad. Tenemos algunas preguntas por aquí que nos han estado, bueno, que nos hicieron vía YouTube. Beneret Amaro dice: buenas tardes. En estos momentos de pandemia, ¿se están aceptando alumnos para servicio social? Bien, las universidades, aunque hay varias, había varios alumnos en marzo haciendo servicio social y estancias y estudios, de la UNAM, de la UAM, entre otras universidades. Por la cercanía, pues teníamos más de estas dos universidades. Nos pidieron las autoridades de las universidades que para proteger la salud de nuestros alumnos, pues evitáramos que vinieran. Entonces, por el momento, no tenemos a los alumnos. Van a regresar tan pronto las universidades y la propia, pues, gobierno de la Ciudad de México considere seguro para reactivar todas esas actividades, lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, por lo pronto, si no están en el servicio social todavía, pues habría que ir haciendo las gestiones. Siempre hay lista de espera. A muchos nos costó muchos años entrar a hacer nuestro servicio aquí en los zoológicos. Hay que hacerlo, ¿no? Hay gente interesada, y como les digo, muchos alumnos ahora que se formaron aquí en los zoológicos de la Ciudad de México están trabajando en conservación en vida silvestre, y pues nos da mucho gusto poder aportar también desde ese punto de vista a través de la capacitación de personas. Entonces sí, en su momento recibiremos nuevamente a los alumnos. Por el momento las estancias, servicios sociales no están acudiendo, pero yo creo que conforme vaya mejorando la situación sanitaria de nuestro país y de la Ciudad de México, se reintegrarán a sus actividades los que ya están y nuevos alumnos, que nos encanta tener aquí alumnos que nos ayudan y que se capacitan, igual que muchos de nosotros que así
iniciamos en el área. Muy bien, doctor. Luis Eduardo Molina dice, buenas tardes, doctor Fernando Gual. Soy alumno de la FMBZ. ¿Hay alguna manera de poder ser voluntario en algún zoológico de la CDMX? Me encantaría poder ser voluntario. Gracias. Bien, hay diferentes áreas. El área clínica la reservamos principalmente a servicios sociales y trabajo profesional, y también rotación de la especialidad en la UNAM y de otros programas de otras universidades. Ya con alumnos un poco más avanzados, ya casi o terminando la carrera, ¿no? También hay posgrados que se están desarrollando aquí. Entonces, dependiendo del nivel de avance en las carreras, hay algunos voluntariados en algunas áreas que no impliquen mayor riesgo o que requieran un poquito más de experiencia, pero sí hay posibilidad de estancias. El chiste es hacer cola y ponerse en contacto con nosotros, ¿no? En ocasiones, como tenemos acuerdos con las universidades, puede ser a través de la propia universidad que ellos les buscan lugar cuando están, por ejemplo, en el Departamento de Etología y Fauna Silvestre, los alumnos se acercan y ahí los distribuimos, la gente encargada del trabajo profesional los distribuye, o de la especialidad, hacen la rotación con los zoológicos que tienen, no es nada más los de la Ciudad de México, también de fuera de la Ciudad de México, y hacen rotaciones. Entonces sí hay posibilidad, nada más que hay que tener paciencia y pues, aprovechar las oportunidades que se dan cuando se llegan a dar, ¿no? Porque hay muchos alumnos que tienen interés en el área hoy en día. Muy bien, doctor. Aquí Eric González pregunta también, buenas tardes, doctor. ¿No se podría hacer una unión con el sector de educación para poder generar conocimiento en los niños y así ganarle el paso a la desinformación? Sí, fabuloso. Lo hemos tenido y tenemos mucho contacto con la SEP, sobre todo en la Ciudad de México, el área de educación pública. Hemos tenido programas hace algunos años había un programa de un día de clases en los zoológicos, y parte de la formación de los niños de primaria era venir al zoológico al menos una vez al año, de todas las escuelas públicas. Hay otros programas hoy en día, y sí, pues parte del contenido que ven, pues es ciencias naturales, y qué mejor lugar que venirlo a aprender en vivo. Muchas escuelas lo hacen. Hay un área educativa en el zoológico, por ahí había puesto el teléfono 55 53 6263, de aquí de la Dirección General de Zoológicos, y programan, de ahí el conmutador los manda al área educativa, y ahí pueden programar las escuelas, visitas guiadas en los 3 zoológicos de la Ciudad de México, y tener pues una visita un poquito más, con más contenido, de solamente venir con sus propias maestras. Entonces sí hay posibilidades, ya hay programas que se han desarrollado para que desde la educación primaria pues ya empiecen a apreciar lo que es la naturaleza. Y como les decía, estos espacios nos permiten a mucha gente de las ciudades pues tener un acercamiento a la naturaleza que de otra forma no lo tendríamos muchos que vivimos y que nacimos en una ciudad del tamaño que es la Ciudad de México. Bien, doctor. Asenet Hernández pregunta, buenas tardes, doctor Fernando Walsil. Tengo una pregunta. ¿Qué especies están en programas de conservación y cuáles no? Hay diferentes listados de especies, ¿no? Tanto los que tiene CONAMP como especies prioritarias. Hay un listado de especies prioritarias para México, y no podemos ser todólogos. Quisiéramos trabajar con el mayor número de especies, sin embargo, no es posible. Cada zoológico se tiene que enfocar a las especies, por un lado, las que puede atender de acuerdo a sus capacidades en cuanto a instalaciones, y por otro lado, ¿qué estás aportando a la conservación? El lobo mexicano hablaba de como 42 camadas, 185
lobitos con el paso de los años, ya casi tres décadas al menos. Hay veces que los zoológicos nos quedamos con 5 hembras de lobo mexicano. Entonces, estamos haciendo conservación, no las estamos reproduciendo. Me tocó este año trabajar con solo un grupo de hembras. Así es la conservación. Cada zoológico aporta en la medida de lo posible y de las necesidades de un programa. Este año nos tocó, por ejemplo, hace 2 semanas fue la reunión binacional, porque esto se trabaja a nivel de 2 países, la recuperación del lobo mexicano, tomando como un ejemplo claro. Y de los 3 zoológicos de la Ciudad de México, solamente uno va a tener pareja reproductiva. Los otros 2 van a mantener animales durante todo el año para cuando se abran más espacios para reproducción, más espacios para liberación, en ese momento se reactivan más parejas reproductivas. Y esto se sucede en Estados Unidos y en México también. Entonces, muchas instituciones pues trabajan con un grupo de animales que a lo mejor no son reproductivos, pero son parte del programa de conservación. Y a veces eso no lo entiende quien no está aquí metido en los programas, porque como si no tienen reproducción o pareja reproductiva no hacen nada en la conservación. Claro, están manteniendo la genética de esos animales viva hasta que sea necesario reproducir esos animales. Entonces hay muchas especies. En los zoológicos de la Ciudad de México tenemos un programa institucional de conservación de especies, PICE le llamamos. Tenemos alrededor de 25 programas de conservación. En algunos casos reproducimos, en algunos casos está más enfocado a educación, en otros casos estamos inclusive trabajando en vida silvestre, como en el cóndor de California. Entonces, tenemos diferentes grados de participación en los programas y nuevamente esto es de colaboración entre todas las instituciones de gobierno, sociedad civil, instituciones como los zoológicos, acuarios, ONGs, universidades, instituciones de investigación. Entre todos hacemos la conservación. Uno solo no puede hacer todo lo que se requiere para lograr. Y obviamente instituciones de gobierno como la Semarnat, como Conavio, que trabajan en diferentes aspectos de la conservación, y nosotros somos parte de las actividades que se realizan en pro de la conservación de especies. Entonces, hay especies casi todas nativas de México, en las que participamos en programas de recuperación de ellas en diferentes aspectos, desde educación, desde reproducción hasta reintroducción en el caso de cóndor de California. No en todos los casos es fácil lograr la reintroducción, pero se está manteniendo viva esa población de una especie que está a punto de extinguirse, y es el caso de varias especies que tenemos aquí en los zoológicos, varias especies de ajolotes, el poringo zacatuche, cóndor de California, lobo mexicano, entre otros, algunas aves. Hay varios programas. Ok, Ishel RB, ¿me escuchan? Sí. Ok, Ishel RB pregunta, ¿cómo van a controlar la parte de los recorridos de 90 minutos por grupo y de 10 minutos por recinto? Bien, con los vigilantes y personal del área educativa van a estar haciendo recorridos como lo hacen normalmente para estarle avisando a la gente que circule. Nuevamente vamos a aprender de todo esto, de cómo hacer una mejor visita en menor tiempo, ya que se regularice o que haya pues menos contagios, que será seguramente en algunas semanas, meses. Pues el recorrido volverá un poco a lo que era normalmente, pero sí va a haber gente, los mismos vigilantes que nos ayudan mucho con el control de la gente, como lo veían en el video, pues le dan indicaciones a la gente, y nuestros propios educadores ambientales también se dan sus vueltas en los recorridos y también dan ese tipo de indicaciones. No va a ser fácil con la cantidad de gente que recibimos, pero desde la entrada pues se va a hacer un filtro en cuanto a
al número de personas por lo pronto, no al 100%, como en algunos días que tenemos demasiadas personas aquí adentro. Entonces, en todos los lados estamos aprendiendo a enfrentar esta nueva normalidad, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, vamos a una pregunta más ya para concluir la sesión del día de hoy. Y Diego López pregunta y comenta. Hola, muy buena plática. Mi pregunta es, ¿cuál es el reto a futuro de la conservación en México por esta pandemia? ¿Es un panorama alentador, como dicen las noticias? ¿Y cuál es el reto de educación ambiental ahora para evitar que la gente difunda info falsa? Muchas gracias. Uy, bueno, están amplísimas las dos preguntas. Podríamos echarnos otra plática de la parte educativa y lo que vamos a enfrentar. Bueno, en cuanto a conservación, pues trabajar muy unidos, ¿no? Como ponía en esa gráfica inicial que me gusta mucho, no me paré demasiado tiempo a explicarla, pero pues todas las especies que están amenazadas o en peligro, pues enfrentan eso y son decisiones que nosotros tomamos como académicos, como investigadores, como encargados de un área de gobierno que tenga que ver con el manejo de la vida silvestre, Semarnat, que ellos son quienes tienen esas atribuciones, pues tenemos que trabajar en conjunto. Obviamente, en un solo no podemos hacer absolutamente nada si no tenemos el permiso de Semarnat para mover un animal de un lado a otro. Entonces, lo que se viene por un lado es, si vamos a estar trabajando en campo, como decía, esa es una de, a mí como médico veterinario, una preocupación es cuidarnos al máximo para evitar que este virus llegue a otras especies que no sabemos si son susceptibles o no y que pudiera haber el riesgo de contagio. Entonces, eso a muchos investigadores no están saliendo ahorita a campo precisamente porque estamos viendo cómo disminuir ese riesgo. Entonces, en cuanto a conservación, asociado al tema de hoy de COVID, una gran preocupación es el trabajo de campo y cómo lo vamos a enfrentar para disminuir la posibilidad de contagiarnos entre nosotros, porque eso provocar mayor posibilidad de contagio hacia afuera, y de cómo evitar necesitamos seguir haciendo los estudios que se están haciendo, necesitamos reanudar esas actividades de campo para la conservación. Sin embargo, tener todos los elementos posibles para disminuir al máximo el riesgo. Y como les decía, está la enfermedad hemorrágica viral de los conejos, que pues no sabemos a qué especies va a afectar. Ya afectó a algunas especies silvestres y podría, como decía Aldo Leopold hace casi 90 años, hemos subestimado el papel de esas enfermedades en la conservación de especies. Bueno, hoy en día estamos muy conscientes de lo que puede provocar una enfermedad infecciosa en una población silvestre en riesgo o en peligro de extinción, y tenemos que disminuir al máximo la posibilidad, pero a la vez necesitamos información, necesitamos hacer muestreos, necesitamos obtener información de esas poblaciones para saber cómo enfrentar estas nuevas amenazas. Una de las muchas amenazas que enfrenta la conservación de la vida silvestre son las enfermedades precisamente. Entonces, necesitamos trabajar en campo para obtener esa información, pero hacerlo con el menor riesgo posible de contagio, hablando de esta situación muy específica del COVID. En cuanto a educación ambiental, híjole, hay mucho que hacer todavía. Tenemos proyectado a futuro, ya no fue este año, nos atrasamos muchas cosas, pero sí tenemos un área de educación ambiental bien establecida físicamente, un espacio físico en Aragón, en Coyotes tenemos un área, y aquí en Chapultepec nos hace falta un área, entonces tenemos planeado para expandir esas actividades de educación ambiental al mayor número de personas posible. Y obviamente, pues esa difusión de las actividades, pues cada vez tenemos más posibilidades de llegar a la gente a través de las redes. Entonces, ya obviamente ya usamos las redes, seguramente tenemos que apuntalar en la parte de difusión y como parte del programa de educación ambiental, pues en esas redes difundir ese trabajo que muchas veces la gente no se da cuenta del trabajo que hay acá adentro,
porque no lo difundimos correctamente o por las vías adecuadas, o nos falta tiempo, a veces nos come la operación de todos los días, el cuidado que les damos para asegurar salud y bienestar a estos animales bajo cuidado humano, nos come esa operación del día y nos hace falta a lo mejor a veces tener oportunidades como esta de difundir un poco el trabajo que se hace y pues que haya más gente interesada en ayudar, como veía ahorita de estancias, es claro que nos vienen a ayudar, nada más que ahorita la situación sanitaria pues es diferente a lo que quisiéramos, habrá que esperar un poquito, pero por supuesto, yo como académico de más de 25 años, pues me interesa que más gente se interese en el tema y salga a campo y salga a otros lugares, a otros estados de la República, a trabajar con la conservación de especies desde nuestro muy particular punto de vista como médicos veterinarios, aportando esta parte del estudio de las enfermedades como una herramienta para la conservación de especies. Esa es la oportunidad que tenemos ahora, que está sensibilizada la gente de escuchar estos temas. Ya mucha gente maneja temas y palabras que antes pues no se difundían tan fácil por este tema de la enfermedad. Entonces, como médicos veterinarios trabajando en la conservación de especies, pues nos interesa difundir todo esto que les decía, es una oportunidad para difundir temas de zoonosis, temas de enfermedades emergentes y de cómo podemos disminuir el riesgo del surgimiento de otra pandemia como esta, que seguramente las habrá, pero estaremos mejor preparados para enfrentarla en todos los ámbitos después de esto que estamos enfrentando en conjunto, ¿no? Muy bien, doctor. Nada más una pregunta que están comentando. ¿Cuáles son la capacidad para los recorridos que comenta de educativo, que son fijos? Y también cuál es el número para que puedan contactarlos. Bueno, de capacidad depende del día. Obviamente en fines de semana es muy difícil dar recorridos guiados por la cantidad de gente que viene. Tenemos otro tipo de actividades, talleres, que en un principio todos esos talleres educativos que implican tocar cosas y que la gente se acerque a un punto específico, no se van a desarrollar. Es parte de esas modificaciones de vuelta a la nueva normalidad, ¿no? Como se estipula. Entonces, hay actividades educativas que no se van a hacer. Entre semanas, cuando recibimos, a veces, dependiendo del horario que solicitan, podemos recibir 3, 4 escuelas el mismo día en diferentes horarios para esos recorridos. Sin embargo, es necesario hablar al 55 53 6263, es el conmutador de la Dirección General de Zoológicos, y de ahí buscar la opción de la extensión, ahí lo dice el conmutador, del área educativa, y ahí se van programando y de acuerdo a pues los que ya se tienen registrados previamente, si no se les da opción de algún otro día. Normalmente nos mandan un escrito de la escuela, pero previo a que hayan contactado al área educativa para ver la disponibilidad del día, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor. Agradecemos todo el tiempo que nos dedicó para esta plática sobre cuál es esta nueva normalidad dentro de los zoológicos en el ciclo de conferencias Éxitos y Retos en los Zoológicos. Y también agradecemos al área a la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM por la coordinación justamente de estas conferencias. Asimismo, pues les recuerdo que en septiembre vamos a tener los coronavirus de importancia veterinaria en animales silvestres bajo cuidado humano en zoológicos, que esto va a ser también parte complementaria a muchas de las preguntas que quedaron aquí en lista, porque están como más enfocadas justamente a este tema. Y en octubre, pues la importancia de la diversidad de las dietas frente a una contingencia por la maestra en ciencias Maribel Anaya. Entonces, pues aquí nos estaremos viendo en estas otras conferencias. Entonces, muchísimas gracias, doctor Fernando, por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes por escuchar y por la invitación. Más que nada nos permite difundir un poco el trabajo que, como les decía, es un trabajo de colaboración. Internamente, pues hay desde médicos veterinarios, biólogos, nutriólogos, patólogos, y también hay diseñadores, arquitectos trabajando en diferentes actividades. No podemos ser todólogos y es un trabajo de colaboración esto de la conservación de especies. Entonces les agradezco la invitación y la oportunidad de platicar un rato del tema que pues, nos interesa ahorita y que todos estamos muy al pendiente de lo que se pueda decir para aprender algo nuevo todos los días como nos sucede todos los días. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, muchas gracias por su atención y los esperamos ver aquí en septiembre y en octubre. Hasta luego.